Mi esposa me dijo que iba a casa de sus amigos. Me sonrió antes de irse, como hacía todas las noches. Me miró a los ojos, me besó dulcemente y repitió el mismo, te amo, de siempre, ese que yo solía creer sin dudarlo. Pero esa noche, algo en su voz me pareció vacío. No era la primera vez que decía que iba a su casa, y tal vez no era la primera vez que era un idiota al creerlo. La sensación de que algo andaba mal ardía dentro de mí, carcomía mis pensamientos y ya no podía ignorarlo. Entonces la seguí. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi corazón latía aceleradamente con cada kilómetro. Las calles por las que caminaba le eran familiares, pero la dirección no conducía a la casa de ningún amigo. Al menos, no de un amigo que conocía. Se me revolvió el estómago cuando vi su coche aparcar frente a un discreto hotel, de esos que se esconden en las esquinas de la ciudad, frecuentados por quienes quieren esconderse. Mi respiración se hizo pesada cuando la vi salir del auto. Y entonces apareció. Alto, confiado, con las manos en los bolsillos como si ese fuera su territorio. Mi sangre hirvió. Ella le sonrió. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa de alguien que está feliz, de alguien que se siente vivo. Una sonrisa que no había visto en meses. Él la agarró por la cintura y la acercó. Ella no se resistió. De lo contrario. Su mano se deslizó por su pecho, como si le perteneciera a él, no a mí. Mi pecho se apretó, como si algo dentro de mí estuviera siendo aplastado. Y luego entraron juntos. Desaparecieron por las puertas del hotel como si fueran pareja, como si ella nunca hubiera pertenecido a otro hombre. Mi cuerpo estaba temblando. Mi corazón quería saltar de mi pecho. Me sudaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante. Cada segundo que pasé allí, mirando ese hotel, me hizo sentir como espectador de mi propia ruina. Cada paso que ella me daba era como una puñalada y ni siquiera tenía fuerzas para reaccionar. Pero sabía una cosa, no podía dejarlo así. No puedo ser yo el que es engañado, pisoteado, desechado. No. Necesitaba hacer algo. Y esa noche tomé una decisión. Una decisión cruel. Regresó a casa temprano en la mañana, descalza, con el cabello desordenado y el rostro aún brillando de placer. Entró sin hacer ruido, como si supiera que debía ocultar su regreso. Pero yo estaba allí. Sentado en la habitación. El silencio entre nosotros era un abismo. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella dudó. Su sonrisa se desvaneció. Ella lo sintió. Ella lo sabía. ¿Dónde estabas? Mi voz cortó el aire como una espada. Ella parpadeó rápidamente y trató de recomponerse. Su mente trabajó rápidamente para crear una mentira. Lo sabía porque la conocía mejor que nadie. Pero no había una respuesta correcta a esa pregunta. No para mí. En casa de Amanda, mintió, con la voz entrecortada. El odio subió a mi garganta como un grito reprimido. La miré, su boca que había besado a otro hombre, sus manos que habían tocado otro cuerpo. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si toda mi vida no se hubiera destrozado esa noche. Pero no exploté. Aún no. Tragué el veneno, la miré y sonreí. Una sonrisa amarga. Una sonrisa que ella no entendió. Durante los días siguientes actué como si nada hubiera pasado. La besé por la mañana, le acaricié la cara, le dije que la amaba. Hice planes, como lo hicimos antes. Pero cada una de mis palabras era veneno disfrazado de afecto. Ella no lo sospechaba. ¿Cómo podría? Ella se sentía cómoda con su mentira, segura de que yo nunca lo descubriría. Pero lo sabía. Y esperaba más que eso. Y luego, la noche siguiente, sucedió. Su teléfono sonó e instintivamente miré la pantalla. Un número desconocido. Pero sabía exactamente quién era. Su rostro cambió, su expresión se volvió tensa por un segundo, pero luego trató de ocultarlo. Cogió su teléfono celular y salió de la habitación para contestarlo. Fingí que no lo había visto. Seguí viendo la televisión, como si nada pasara. Como si mi mundo no se estuviera desmoronando. Pero lo sabía.
Lo sabía. Las noches siguientes fueron iguales. Dijo que iba a casa de sus amigas, pero ya no necesitaba seguirla. Ya sabía el destino. Yo ya conocía sus pasos mejor que ella misma. Cada noche, mi desprecio crecía. Mi ira ardió. Pero lo esperaba. Esperé el momento adecuado. Y entonces llegó el día. El día que el destino decidió actuar con crueldad. El día que todo cambió. Salió de casa como siempre, con su sonrisa falsa y su beso vacío. Pero esa noche algo fue diferente. Algo en el aire me dijo que el juego estaba a punto de cambiar. Y se volvió. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Pero no era ella. No fue la mentira. Era la realidad, tocando la puerta con una brutalidad que ni yo esperaba. La voz al otro lado de la línea era profunda y seria. Tienes que venir aquí, se trata de tu esposa. Mi pecho se apretó. Se me heló la sangre. Hubo un largo silencio. Luego, las palabras que cambiaron todo. El hombre con el que estaba, está muerto. Me quedé paralizado. Mi mente se negó a procesar. ¿Qué quieres decir con muerto? ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue esto posible? ¿Ella lo sabía? ¿Estaba ella involucrada? Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Pero más que eso, necesitaba verlo con mis propios ojos. Lo que empezó como una traición se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla de la que nadie podría escapar. Y supe, en ese momento, que nada volvería a ser igual. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una verdad innegable: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar el impacto devastador de la deslealtad y cómo cada elección tiene sus consecuencias. Ahora, prepárese. ¿Qué estás a punto de escuchar? No es solo una historia, es una prueba de la realidad. Feliz escucha. El reloj marcaba las 6:45 p.m. cuando Daniel llegó a casa después de otro largo día de trabajo. Abrió la puerta con el hombro mientras sostenía una pequeña bolsa de una panadería local, donde rápidamente había pasado para comprar el pan que le gustaba a Laura. Desde el inicio del matrimonio se había acostumbrado a estos pequeños gestos, creyendo que eran los que mantenían viva la relación. El suave olor a lavanda que siempre impregnaba la habitación seguía ahí, mezclado con el aroma de las velas aromáticas que a su esposa le encantaba esparcir por la casa. Respiró hondo. Fue bueno estar allí, fue bueno tener un hogar. La habitación estaba impecable, como siempre. El mobiliario era moderno, elegido cuidadosamente por Laura, que siempre ha tenido un talento especial para la decoración. Los cojines perfectamente alineados del sofá de cuero, las cortinas de lino que se mecen suavemente con la brisa del atardecer, las luces cálidas iluminan la habitación con un tono acogedor. Era una casa construida con amor, con planes, con promesas de un futuro que parecía inquebrantable. Pero algo allí era diferente, aunque Daniel no pudiera decir exactamente qué. Quizás fue solo el peso del cansancio, quizás fue solo el hecho de que últimamente parecía más difícil ver a Laura con la misma cercanía que antes. La llamó por su nombre pero no obtuvo respuesta inmediata. Se dirigió a la cocina, donde encontró la mesa puesta para dos, detalle que debería haberlo calmado, pero que, de alguna manera, lo dejó intranquilo. Había allí un esfuerzo, un cariño, pero también un silencio que no correspondía con las cenas que habían tenido en el pasado, cuando ella lo recibía con largos besos y emocionadas preguntas sobre su día. Dejó la bolsa sobre la mesa y se dio la vuelta, encontrando a Laura apoyada en el marco de la puerta, mirándolo con una media sonrisa en los labios. Sus ojos marrones tenían un brillo indescifrable, una mezcla de ternura y algo más que Daniel no podía descifrar. Llevaba un vestido azul claro, suelto sobre su cuerpo, su cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. «Te tomaste mucho tiempo hoy», dijo con voz suave, pero sin la curiosidad de antes. «Me pillé un poco de tráfico», respondió, intentando quitarse la sensación de incomodidad que lo acompañaba. «Pasé por la panadería. Traje tu pan favorito». Ella sonrió levemente, acercándose a él y tomando la bolsa con cuidado.
Gracias. Pensé que podríamos cenar juntos hoy, como antes. Daniel asintió, sacó una silla y se sentó. Me gustaban esas noches tranquilas, esas comidas compartidas. Pero al mismo tiempo, no podía negar que había una distancia invisible entre ellos. Pequeños cambios en el comportamiento de Laura que no supo nombrar. Ella todavía sonreía, seguía preparando su comida, todavía preocupada por los pequeños detalles de la casa. Pero por alguna razón, había algo diferente en sus ojos, en la forma en que pasaba los dedos por el cristal, en la forma en que apartaba la vista cuando la miraba fijamente durante demasiado tiempo. La cena continuó en medio de conversaciones superficiales. Laura habló de su rutina, mencionó a las amigas con las que había salido los últimos días, comentó cómo estaba organizando un evento en el trabajo. Daniel escuchó, pero su mente divagaba. Había un cansancio acumulado en sus hombros, no solo físico sino emocional. Él siempre creyó que su matrimonio era sólido, que habían construido algo lo suficientemente fuerte como para resistir la prueba del tiempo. Pero en los últimos meses sentí como si me estuviera aferrando a un hilo cada vez más fino, como si un fuerte viento pudiera romperlo todo de una vez. Después de cenar, la vio levantarse y llevar los platos al fregadero. Su esbelto cuerpo se movía con la ligereza de alguien que sabía que estaba siendo observado. Laura siempre había sido así, segura de sí misma, elegante hasta en los pequeños gestos. Pero esta vez había algo más. Ella se volvió hacia él, apoyándose en el mostrador. Saldré más tarde. Voy a la casa de Amanda. Tengamos una noche de chicas. Daniel asintió lentamente. Se han estado viendo mucho últimamente. Ella ladeó la cabeza, como si intentara entender qué había detrás de la frase. Sí, lo hacemos. Es bueno dejar de pensar en cosas, ¿sabes? Relájate. Trató de no mostrar que algo dentro de él se retorció ante esa respuesta. Laura siempre había tenido amigos cercanos, siempre le gustó salir a conversar, pero últimamente parecía pasar más tiempo afuera que en casa. Y cuando estaba allí, su mente parecía estar en otra parte. Cuando ella se fue, la casa quedó en silencio. Daniel permaneció en la habitación unos momentos, sintiendo el peso de su ausencia. Intentó concentrarse en el trabajo, revisar algunos correos electrónicos, mirar algo en la televisión. Pero nada podía quitarle el sentimiento incómodo que crecía en su interior. El vacío a su lado en el sofá, la ausencia de su perfume en el aire, el eco de sus últimas palabras. No podía explicar qué era. Simplemente lo sentí. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Laura salía a menudo y él intentaba convencerse de que era solo una fase, que volvería a ser la mujer que él conocía. Pero la verdad era que algo se le escapaba entre los dedos y no sabía cómo contenerlo. Cada conversación parecía demasiado superficial, cada beso parecía demasiado rápido, cada «te amo» sonaba menos convincente que antes. La observó dormir, tratando de encontrar alguna respuesta en los rasgos de su rostro. Alguna pista de que todo esto estaba solo en su cabeza. Pero en el fondo lo sabía. Algo andaba mal. Algo que todavía no podía ver, pero que, tarde o temprano, saldría a la luz. Daniel se despertó antes de que sonara el despertador. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo de la habitación, mientras su mente martilleaba incesantemente los mismos pensamientos que lo habían perseguido durante días. Laura dormía a su lado, de espaldas a él, con el cuerpo ligeramente curvado, como si inconscientemente creara un espacio entre ellos. Su respiración era tranquila, serena, ajena a la agitación que crecía en su interior. Se giró hacia un lado, observándola en la penumbra de la habitación, tratando de encontrar en su silueta alguna explicación, algún rastro de la mujer que, durante tanto tiempo, creyó conocer tan bien. Pero lo único que encontró fue una sensación fría e incómoda, un vacío que crecía con cada noche que ella regresaba tarde, con cada sonrisa que ya no parecía ser para él, con cada toque que se hacía cada vez más raro. Cerró los ojos, tratando de ignorar la opresión en su pecho. Estaba cansado de intentar convencerse de que todo estaba en su cabeza. Las excusas se estaban volviendo predecibles. Las noches, con amigos, los encuentros inesperados, las llamadas que ella respondía lejos de él, los momentos de distracción en los que parecía perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Ya había aceptado en silencio que algo andaba mal,
pero ahora necesitaba más. Necesitaba la verdad, por mucho que doliera. Esa tarde, mientras estaba en el trabajo, algo dentro de él lo hizo sacar su celular y abrir la aplicación de rastreo que habían instalado años atrás cuando a Laura le robaron el auto. Era un hábito que rara vez usaba, una herramienta olvidada en lo profundo de la configuración de su teléfono. Pero ese día, sus dedos se deslizaron por la pantalla sin dudarlo, guiados por un instinto primario, una advertencia interna que ya no podía ignorar. Su nombre apareció en el mapa, un pequeño punto azul parpadeante que indicaba su ubicación. Pero la dirección que apareció en la pantalla hizo que su corazón se detuviera por un segundo. No era la casa de Amanda. No era un restaurante, ni un centro comercial, ni ningún lugar que tuviera sentido para un encuentro entre amigos. Era un hotel discreto, alejado de las zonas transitadas, escondido entre calles poco iluminadas. Se le dio un vuelco el estómago y por un momento dudó, esperando que fuera un error, que la aplicación estuviera desactualizada, que hubiera alguna explicación lógica. Pero en el fondo ya lo sabía. Siempre lo supe. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo procesara por completo. Cogió las llaves del coche y salió del trabajo sin siquiera despedirse de sus compañeros. En el camino, su mente daba vueltas, proyectando cada escena posible. Cada escenario era peor que el otro. Estaba agarrando el volante con fuerza, sus dedos temblaban levemente y la adrenalina bombeaba con fuerza. El tráfico parecía una burla, una prueba cruel de su paciencia, cada semáforo en rojo era un recordatorio de que tal vez estaba llegando demasiado tarde. ¿Pero demasiado tarde para qué? ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué haría cuando lo viera? Cuando estacionó a unas cuadras del hotel, sintió que su pecho subía y bajaba de manera desigual. Permaneció allí unos minutos, mirando la entrada, intentando reunir fuerzas para salir del coche. Pero luego lo viste. Primero, el auto de Laura, estacionado en el estacionamiento lateral. Y entonces, la puerta de cristal del hotel abriéndose. El tiempo pareció ralentizarse cuando vio salir a Laura. No estaba solo. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera, no era la sonrisa que veía en casa, la sonrisa cansada, la sonrisa automática. Era una sonrisa genuina, llena de vida, de deseo, de algo que no había visto en ella desde hacía mucho tiempo. Un hombre la acompañaba. Alto, bien vestido, un toque de intimidad en la forma en que mantenía su mano en la parte baja de su espalda. Fue un gesto sutil, casi imperceptible para cualquiera que pasara por la calle sin prestar atención. Pero para Daniel, fue un puñetazo en el estómago. Él conocía ese toque. Ya lo había hecho innumerables veces con ella. Pero ahora era otro hombre. Sintió que su cuerpo se congelaba, sus músculos se tensaban y su boca se secaba. Observó cómo caminaban juntos hacia el auto del hombre, mientras Laura se reía de algo que él decía, inclinándose ligeramente hacia él, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Y entonces llegó el golpe final. El hombre le sostuvo la cara con ambas manos, acercándola. Sus labios se encontraron. No fue un beso robado, no fue un error, no fue un desliz. Fue un beso profundo e íntimo, el tipo de beso que dos amantes comparten cuando están solos, cuando no hay miedo, cuando no hay culpa. Y Laura se entregó a él. Daniel cerró los ojos por un momento, como si esperara que al abrirlos todo hubiera sido un error. Pero cuando volvió a mirar, la escena todavía estaba allí, clavada frente a sus ojos como un cuchillo atravesando carne viva. Su pecho se apretó tanto que por un momento pensó que no podía respirar. El mundo que lo rodeaba se volvió borroso, y todo lo que quedó fue ese momento, esa traición mirándolo a la cara. No supo cuánto tiempo permaneció allí, observando, sin moverse, sin respirar. Cuando finalmente sintió que sus piernas respondían, dio un paso atrás, luego otro, y sin darse cuenta ya estaba dentro del auto, con las manos temblando sobre el volante. No podía procesarlo, no podía entenderlo. Fue real. No fue paranoia, no fue imaginación. Fue real. Ella lo estaba engañando. Y ella no parecía arrepentirse. Su auto permaneció estacionado allí mientras observaba a los dos irse. Sus dedos agarraron con fuerza el volante, sus nudillos estaban blancos. Su corazón latía en su pecho como un tambor que no combinaba.
Había ira, había dolor, pero sobre todo, estaba la certeza de que todo lo que sabía hasta ese momento había terminado. La boda, los recuerdos, las promesas, los planes. No existía nada más. Solo un vacío creciente, una oscuridad que comenzaba a extenderse dentro de él. Pero entonces algo cambió. Algo dentro de él despertó. No sabía exactamente qué era, solo sentía como si el dolor estuviera dando paso a algo más. Algo que no podía nombrar, pero que ardía en su pecho con una intensidad diferente. Y sabía que no podía simplemente volver a casa y fingir que no pasó nada. Esta vez no. No después de lo que viste. Y fue en ese momento que tomó una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. La noche era pesada cuando Laura entró en la casa. Cerró la puerta lentamente, sus tacones resonaban en el suelo de madera mientras cruzaba la habitación en silencio. Su cuerpo se sentía ligero, relajado y su rostro todavía tenía un sutil brillo de placer. Pero cuando dio unos pasos más hacia adentro, sintió algo en el aire, una presencia extraña, como si la estuvieran observando. Su corazón se aceleró instintivamente y antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de Daniel romper el silencio en la habitación. Estaba sentado en el sillón, en el rincón más oscuro de la habitación, con una copa de vino en la mano. Sus ojos nunca la abandonaron y, bajo el tenue resplandor de las luces, había algo en el que Laura no reconoció. La forma en que la miraba, la inquietante quietud que exudaba, la forma en que lentamente hacía girar el líquido en el vaso sin parecer realmente interesado en él. Buenas noches, su voz era tranquila, controlada y la hizo tragar saliva. Ella forzó una sonrisa, tratando de mantenerla natural. ¿Sigues despierto? Pensé que ya estabas dormido, te estaba esperando, ella dudó, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca se quedó despierto esperando. Él nunca la miró así. Algo andaba mal. Hoy te tomaste tu tiempo, continuó levantándose lentamente, caminando hacia ella con pasos lentos. Laura se humedeció los labios, tratando de ocultar su malestar. Estábamos hablando, las chicas querían desahogarse de algunas cosas. No podía esperar a que pasara la hora, Daniel se rió suavemente. No es una risa divertida. Una risa amarga y pesada. Eso es bueno, murmuró deteniéndose a unos pasos de ella. Sus ojos buscaron cada detalle de su rostro, cada expresión que intentaba mantener bajo control. Siempre has sido muy bueno escuchando los problemas de los demás. Y también ocultando los tuyos. Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Qué está pasando, Daniel? ¿De verdad quieres que lo diga? Él levantó las cejas, sus ojos ardían en ella con algo que parecía a punto de explotar. ¿De verdad quieres que diga en voz alta lo que ya sabes? El corazón de Laura dio un vuelco. Ella abrió la boca para responder, pero él no le dio tiempo. Porque lo sé, Laura. Lo sé, su voz se hizo más espesa, llena de algo que la hizo estremecerse instintivamente. Sé dónde has estado. Sé con quién has estado. Lo sé todo. Ella se quedó helada. Un escalofrío recorrió su espalda, sentía las manos frías. Daniel. No. Golpeó el vaso en la mesa a su lado, el vidrio se hizo añicos, y Laura dio un paso atrás. No hay excusa. No hay explicación. Lo vi. Con mis propios ojos. Tú y él. En ese hotel. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. El silencio que siguió fue asfixiante. El aire entre ellos era intenso, pesado, un campo de batalla donde solo uno saldría ileso. Intentó abrir la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y luego la debilidad se apoderó de sus piernas. Sintió que la culpa le aplastaba los huesos. Daniel se pasó la mano por el pelo, riendo de nuevo, una risa sin vida. Pensé que al menos tendrías la decencia de negarlo. Pero mira, ni siquiera puedes, yo, puedo explicarlo, explicar. Dio un paso adelante, y Laura sintió su presencia como una tormenta a punto de estallar. ¿Explicar qué? ¿Explicar por qué destruiste todo? ¿Explicar por qué estuviste meses mintiendo, diciendo que ibas a casa de tus amigos mientras te arrojabas a los brazos de otra persona?
Sintió el sabor amargo en la boca. Cada palabra era una espada que le atravesaba la piel. No fue así, no fue así, entonces dime, Laura, su voz era más baja, pero aún más peligrosa. Cuéntame cómo te fue. Cerró los ojos por un momento, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. No quería hacerte daño, él volvió a reír. Pero lo hizo. Lo hizo perfectamente, el silencio se arrastró entre los dos como un fantasma rondando cada rincón de esa casa. Laura respiró hondo, intentando recoger los pedazos de lo que se había roto, pero no había nada que salvar. Fue entonces cuando Daniel tomó algo de la mesa y se lo arrojó. Laura se aferró instintivamente, pero cuando se miró las manos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una foto. Una foto del hombre con el que estuvo la noche anterior. Pero no era una foto cualquiera. Era una imagen captada por una cámara de seguridad, con una franja negra en la esquina superior, mostrando el logo de la policía. Su cuerpo se congeló. Está muerto, dijo Daniel, cada palabra cortaba como una navaja. El shock fue tan grande que Laura tropezó hacia atrás. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Daniel la estaba mirando ahora con una mirada fría, como si estuviera esperando a ver hasta dónde llegaría esto. Lo encontraron esta mañana. En el mismo hotel donde estabas tú, el aire salió de los pulmones de Laura y su visión se volvió borrosa. No, no, eso no puede ser, pero lo es, estaba temblando y sosteniendo la fotografía con los dedos rígidos. Su mente se aceleró, tratando de encontrar alguna explicación, algo que tuviera sentido. ¿Sabías esto antes de que yo llegara? Daniel se cruzó de brazos y sus ojos eran penetrantes. Recibí la llamada justo antes de que cruzaras esa puerta. Pensé que era justo que lo supieras antes de que la policía llamara a tu puerta. Las palabras cayeron sobre ella como un peso aplastante. La habitación empezó a girar. El hombre con el que estaba. El hombre con el que se entregó, con el que compartió momentos prohibidos. Ahora estaba muerto. ¿Y lo peor? No tenía idea de cómo había sucedido esto. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su respiración era irregular, la imagen de la foto todavía atrapada entre sus dedos temblorosos, como si le quemara la piel. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho y la voz de Daniel aún resonaba en su mente. Muerto. El hombre con el que había estado la noche anterior ya estaba muerto. La realidad de lo que eso significaba cayó sobre ella como un peso aplastante, haciéndole imposible moverse, imposible razonar. Sus ojos volvieron a Daniel, buscando alguna respuesta, alguna confirmación de que esto no era una pesadilla. Pero su mirada era una tormenta fría, inquebrantable, llena de algo que ella no sabía si era ira o puro desprecio. ¿Cómo sucedió esto? Su voz era ahogada, como si estuviera tratando de llevar aire a sus pulmones, pero no podía. Daniel inclinó levemente la cabeza, observando cada expresión que cruzaba su rostro, como si estuviera estudiando su reacción, como si estuviera esperando algo. La policía aún no ha revelado detalles, pero dijeron que el cuerpo fue encontrado esta mañana. En el mismo hotel donde te hospedaste con él. Laura sintió que se le daba un vuelco el estómago. Se llevó las manos a la boca, tratando de contener las ganas de vomitar que subían a su garganta. ¿Qué significa eso? ¿Quién hubiera hecho esto? Parpadeó varias veces, intentando aferrarse a cualquier línea de pensamiento lógico, pero todo era un caos en su interior. ¿Crees que tuve algo que ver con esto? Su voz salió más fuerte de lo que pretendía, casi un grito. Daniel no respondió de inmediato. Él simplemente la miró, sus ojos oscuros penetraron profundamente en ella, como si pudiera ver más allá de lo que ella mostraba. Su silencio fue peor que cualquier acusación. No lo sé, Laura, dijo finalmente, cruzándose de brazos, su expresión llena de algo que la hizo estremecer. Pero la policía querrá saberlo. Los ojos de Laura se abrieron como platos. Un verdadero temor se apoderó de su piel, como si alguien la hubiera empapado en agua helada. La policía. La buscarían. La interrogarían. Ella estaba allí, en la escena del crimen. ¿Eso la hizo sospechar? Se pasó las manos por el pelo, paseándose de un lado a otro como un animal acorralado.
Su pecho subía y bajaba rápidamente. La mente intentaba buscar alguna explicación, pero no había nada. Nada tenía sentido. Yo, necesito pensar, murmuró, sus pensamientos se superponían unos a otros. Daniel dio un paso adelante, su presencia era tan intensa que ella casi tropezó mientras retrocedía. ¿Piensas en qué, Laura? ¿Cómo vas a salirte con la tuya? ¿Cómo vas a esconder el desastre debajo de la alfombra? Sus ojos se abrieron, el dolor de esas palabras se sintió como un golpe físico. No es eso. Yo no hice nada. ¿Crees que yo? Él se rió, una risa baja y ácida. Creo que pasaste meses mintiéndome, así que no sería exactamente sorprendente descubrir que tienes más secretos de los que yo creía. Las palabras la golpearon como cuchillos. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no dejó que cayeran. ¿Quieres culparme, Daniel? Su voz temblaba, pero había algo más ahí, algo que provenía de la desesperación de alguien que estaba siendo arrastrado al abismo. Bien. Hazlo. Porque es más fácil que mirar todo lo que nos trajo aquí, ¿no? Daniel apretó los puños. Había algo en el que parecía a punto de explotar, pero en lugar de eso respiró hondo y apartó la mirada por un momento. Ya no importa, murmuró, con la voz llena de algo amargo. La cuestión es que estabas con un hombre que ahora está muerto. Y tarde o temprano, la policía vendrá a tocar a tu puerta. Laura sintió que su cuerpo se estremecía ante esta realidad. Intentó recordar la noche anterior, cualquier cosa que pudiera indicar que este hombre estaba en peligro, que algo andaba mal, pero no había nada. Estaba bien. Sonreía, se tocaba la cara, hablaba de cosas triviales. ¿Cómo podía alguien así estar muerto apenas unas horas después? Sintió que las lágrimas rodaban por su rostro, pero no se permitió derrumbarse. Necesito saber qué pasó. Necesito entender. Daniel entrecerró los ojos. ¿Y cómo piensas hacer eso? Ella lo miró y, en ese momento, supo que no podía esperar y ver qué pasaría. Lo descubriré. La frase salió de su boca antes de que pudiera siquiera pensar en su peso. Daniel se rió levemente, pero no había nada de humor en ello. Solo incredulidad. ¿Y qué vas a hacer exactamente, Laura? ¿Interrogar a la policía? ¿Buscar pruebas? Ni siquiera sabes por dónde empezar. Ella respiró hondo. Tal vez no. Pero sé que no voy a sentarme aquí y esperar a que alguien decida culparme por algo que no hice. Daniel se humedeció los labios y apartó la mirada por un momento antes de volver a mirarla. Sabes que esto podría terminar muy mal, ¿no? Ella lo sabía. Pero no hubo elección. Horas más tarde, Laura se encontró conduciendo por la ciudad, con la mente en un torbellino de posibilidades. Necesitaba encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. No podía simplemente esperar y ver cómo se desarrollaría la situación. Si no daba un paso adelante, podría quedar atrapada en algo que ni siquiera entendía. Y entonces, cuando menos lo esperaba, sonó su teléfono. El nombre que apareció en la pantalla te dejó sin aliento. Fue la policía. Tragó saliva antes de responder, sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. ¿Señora Laura? La voz al otro lado de la línea era formal, pero tenía un peso obvio. Intentar. Necesitamos que venga a la comisaría para responder algunas preguntas. El escalofrío que recorrió su espalda era insoportable. ¿Acerca de? La pausa que siguió duró solo 2 segundos, pero para ella fue una eternidad. Sobre la muerte de Lucas Oliveira. El nombre golpeó a Laura como un puñetazo. Sintió que el aire escapaba de sus pulmones. ¿Podemos contar con su colaboración? Sabía que no tenía elección. Yo, estaré allí pronto. El clic del teléfono al finalizar la llamada resonó en su mente como un veredicto. El juego había comenzado. Y no tenía idea de cómo salir de ahí. La comisaría se sumió en un incómodo silencio cuando llegó Laura. Cada paso que daba resonaba en el estrecho pasillo, el sonido de sus tacones parecía más fuerte de lo habitual, como si el peso de la situación se amplificara con cada movimiento. El aire del interior estaba cargado, pesado, impregnado de tensión.
Tenía las manos frías, aunque exteriormente intentaba mantener la compostura. Sus ojos recorrieron el entorno, captando miradas curiosas de algunos policías, murmullos que no llegaban a sus oídos, pero que sabía que eran sobre ella. Se sintió expuesta, como si estuvieran a punto de ser arrojadas contra una pared y obligadas a confesar algo que ni siquiera entendía. Uno de los detectives la llamó por su nombre y le indicó con un gesto que lo siguiera. Laura respiró hondo, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y entró en la sala de interrogatorios. El ambiente era asfixiante, con fríos muros de hormigón y una mesa de metal en el centro. El detective que la esperaba tenía una mirada impasible, un cuaderno abierto frente a ella y el bolígrafo dando vueltas entre sus dedos. Él no sonrió, no intentó aliviar la tensión, solo la miró fijamente por un momento antes de hablar. Señora Laura, gracias por asistir. Como sabrá, estamos investigando la muerte de Lucas Oliveira y usted fue una de las últimas personas que estuvo con él antes del incidente. El nombre sonó como un martillo golpeando su cráneo. Lucas. El hombre que había conocido, el hombre que ahora estaba muerto. Laura tragó, tenía la boca seca, pero se obligó a no apartar la mirada. Yo, no sé qué pasó, su voz sonó más débil de lo que pretendía, pero intentó continuar. Realmente no lo sé. Salimos del hotel y parecía estar bien. El detective inclinó la cabeza, escribió algo en su cuaderno y luego volvió a mirarla. ¿Y después de eso? Se lamió los labios y sintió que la presión aumentaba. Me acompañó hasta el auto. Hablamos durante unos minutos y luego se subió a su propio auto y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. El detective mantuvo su expresión neutral, como si analizara cada detalle de lo que ella decía, cada movimiento, cada vacilación. ¿No notaste nada inusual? ¿Ningún comportamiento extraño? ¿Alguien nos estaba mirando? Laura parpadeó rápidamente, tratando de sacar algo de su memoria que pudiera responder esa pregunta, pero nada parecía tener sentido. Nada. Era normal. Quizás un poco distraído, pero nada que llamara la atención. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. ¿Y cómo era tu relación? La pregunta la dejó helada. Relacio, su voz se apagó por un segundo. Nosotros, éramos solo conocidos. El detective levantó una ceja y la clavó los ojos como si viera más allá de sus palabras. ¿Solo conocidos? El silencio que siguió fue insoportable. Laura sintió que su corazón se aceleraba y un sudor frío se le formaba en la base del cuello. Nos veíamos de vez en cuando, su voz era baja, casi un susurro. El detective continuó mirándola y luego abrió una carpeta frente a él, sacó algunas fotos y empujó una de ellas hacia Laura. La imagen era clara. Ella y Lucas. Sus labios se apretaron, el momento capturado por las cámaras del hotel. El aire desapareció de sus pulmones. ¿Entonces eran solo conocidos? Preguntó el detective, sin apartar la mirada. Laura sintió que el calor subía a su rostro, su respiración se hizo entrecortada y por un momento pensó que se desmayaría. ¿Puedo explicarlo? El detective no respondió, solo esperó. Laura se pasó las manos por la cara, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. Nos encontramos un par de veces. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le pasó, tal vez, dijo el detective, recostándose. Pero el hecho es que la última persona que conoció fuiste tú. Las palabras resonaron en su mente. Todo se estaba cerrando a su alrededor. ¿Eso significa que soy sospechoso? El detective permaneció en silencio durante un momento demasiado largo. Solo queremos entender la situación. Saber si hay algo que no nos hayas dicho. Laura sintió que su cuerpo se ponía rígido. Ella ya estaba en medio de la tormenta y en cualquier momento podría ser arrastrada a un lugar del que no habría regreso. Las preguntas continuaron durante un tiempo que ella no pudo medir. El detective quería detalles, tiempos, cualquier cosa que pudiera encajar las piezas del rompecabezas. Pero ella no tenía respuestas. No supe qué pasó después de que se despidieron. No sabía quién podría querer hacerle daño. Lo único que sabía era que, de alguna manera, estaba atrapada en esta situación, sin salida. Cuando finalmente fue liberada,
Laura salió de la comisaría sintiendo que le temblaban las piernas. Le dolía el pecho y le palpitaba la cabeza. Cada paso fue un esfuerzo. Pero lo peor fue salir y encontrar a Daniel al otro lado de la calle, apoyado en el auto, con los brazos cruzados y la mirada fría fija en ella. Hizo una pausa por un momento, sin saber qué esperar. Él se limitó a mirarla, sin moverse, sin decir nada. Caminó lentamente hacia él, sintiendo el peso del silencio. «¿Estás disfrutando viendo esto, no?» Su voz era amarga, llena de cansancio. Daniel parpadeó lentamente, pero no sonrió. «No, Laura. Solo quiero saber a qué conducirá esto». Su tono hizo que tu pecho se apretara. «¿Todavía crees que podría haber hecho algo?» Él apartó la mirada por un momento, como si reflexionara sobre la respuesta, y cuando volvió a mirarla, su voz era más baja, pero aguda. «Ya no sé de qué eres capaz». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Sintió que algo se rompía en su interior. Sin decir nada más, subió al coche y se fue, dejándola allí, sola, mirando al vacío. Y fue en ese momento que Laura se dio cuenta de que, independientemente de cómo terminara esta historia, una cosa era segura. Ella ya lo había perdido todo. Laura caminó sin rumbo después de que Daniel la dejara allí, parada, mirando al vacío. Sus piernas parecían pesar 3 veces más y cada paso se arrastraba, como si el suelo mismo quisiera derribarla. El aire frío de la noche mordió su piel, pero no pudo alejar la ola de calor sofocante que ardía en su pecho. ¿Qué quedó de ella? En el momento en que salió de esa comisaría, se dio cuenta de que su vida se había convertido en un campo de escombros. El matrimonio destruido, la reputación empañada y ahora, envuelta en una investigación policial de la que no sabía cómo salir. Todo lo que alguna vez estuvo a salvo ahora parecía desmoronarse en sus manos. Se detuvo en la esquina, con los brazos cruzados como tratando de protegerse del viento, pero el frío que sentía no venía del exterior. Su teléfono vibró en su bolso, haciéndola estremecerse. Por un segundo, dudó en mirar, temiendo que fuera otro policía, otra pregunta, otra confirmación de que su mundo se estaba desmoronando. Pero cuando levantó su celular vio que era Amanda, una de las pocas amigas que aún le quedaban, o al menos eso creía. «Laura, ¿dónde estás?» La voz sonaba preocupada, pero había un tono de cautela, como si Amanda eligiera cada palabra con cuidado. «Yo, no lo sé. Estoy caminando sin rumbo». Su propia voz se quebró y se mordió el labio para contener el temblor. «Vi las noticias», dijo Amanda, vacilante. «Acerca de Lucas». Laura cerró los ojos con fuerza, como si pudiera obligar a pronunciar las palabras. Por supuesto que ya estaba en todas partes. A estas alturas todo el mundo debería saberlo. «Necesito entender lo que está pasando», murmuró Laura, con el dolor en su voz. «Yo estaba con él, sí, pero estaba bien». Se alejó, subió a su auto y se fue. ¿Cómo puede alguien morir unas horas después sin que nada parezca malo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Amanda? La respiración de su amiga se hizo audible, como si estuviera a punto de decir algo que no quería decir. «Hay algo que no sabes». El cuerpo de Laura se congeló. «¿Qué?» Amanda vaciló un momento, pero luego dejó escapar un largo suspiro. Lucas tenía enemigos. El corazón de Laura dio un vuelco. «¿De qué estás hablando?» «Él no era quien pensabas, Laura. Yo escuché de otras personas que estaba involucrado con gente peligrosa. Cosas ilegales. Y por lo que escuché, le debía dinero a las personas equivocadas». La garganta de Laura se cerró. Eso no tiene sentido», susurró, sintiendo todo su cuerpo palpitar. «Sí, lo es. Y ahora estás en medio de esto», dijo Amanda, con la voz llena de miedo genuino. Laura sintió que sus piernas se debilitaban. No fue posible. Lucas nunca mencionó nada de esto. Nunca mostró miedo, nunca dio señales de estar siendo amenazado. Pero, ¿y si se lo hubiera ocultado? ¿Y si ella hubiera sido solo una pieza dentro de algo mucho más grande? «Hay que tener cuidado», continuó Amanda. «Si le debía dinero a alguien y cree que usted sabe más de lo que dice, podría estar en peligro».
El mundo de Laura dio vueltas. Lo que empezó como un asunto prohibido se estaba convirtiendo en una pesadilla. ¿Crees que alguien podría estar persiguiéndome? La vacilación de Amanda fue suficiente para responder la pregunta. Laura colgó la llamada y sintió que se le aceleraba la respiración. Por primera vez, se dio cuenta de que no se trataba solo de limpiar su nombre o demostrar que no tenía nada que ver con la muerte de Lucas. Ahora, su vida podría estar en riesgo. Miró a su alrededor, sintiéndose observada, como si de repente cada sombra de la calle escondiera algo más. Le temblaban los dedos mientras intentaba llamar a Daniel, pero dudó antes de completar la llamada. Él no respondió. Y aunque respondiera, ¿qué diría? Ya no confiaba en ella. Pero en ese momento se dio cuenta de que, le gustara o no, Daniel era la única persona que podía ayudarla. Con pasos rápidos caminó hasta el punto donde estaban estacionados los taxis y se subió al primero que encontró. El viaje pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegó frente a la casa, vio que las luces estaban apagadas. Respiró hondo y salió del coche, el sonido de sus tacones resonando en el asfalto. Tocó el timbre y esperó. El tiempo pasó antes de que se abriera la puerta. Daniel la miró durante un largo momento antes de hablar. ¿Qué quieres, Laura? Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Necesito hablar contigo. Se cruzó de brazos. No tenemos nada más que decir. ¿Quieres odiarme? Bien. Pero lo digo en serio. Estoy en peligro. Daniel frunció el ceño, pero aún así mantuvo la mirada endurecida. ¿Peligro? Repitió, con incredulidad en su voz. Laura se mordió el labio antes de continuar. Lucas no era solo un hombre con el que estaba saliendo. Estaba involucrado en algo grande. Y ahora que está muerto, no sé si vendrán detrás de mí pensando que sé algo. La ira en los ojos de Daniel se mezcló con algo más. Un destello de preocupación. Pero no dijo nada de inmediato. ¿Quieres que haga qué? Ayúdame. Ayúdame a salir de esto. No tengo a nadie más. Daniel se pasó una mano por el cabello, mirando hacia otro lado, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. No debería importarme, murmuró, casi para sí mismo. Pero a él le importaba. Incluso después de todo, incluso con la ira, la traición, el desprecio, todavía no podía simplemente darse la vuelta y dejarla hundirse sola. Dejó escapar un largo suspiro. Adelante. Laura sintió que su cuerpo se relajaba por un segundo, pero sabía que eso era solo el comienzo. Porque ahora, no era solo un matrimonio roto. Era una vida en juego. Y el tiempo corría en su contra. Daniel miró a Laura sentada en el sofá frente a él. Tenía los ojos hundidos, cansados, reflejando el peso del miedo que llevaba. Sus manos temblaban levemente mientras intentaba sostener el vaso de agua que él le había dado minutos antes. El silencio entre ambos era denso, asfixiante, como si cada palabra no dicha aumentara la distancia que ya existía entre ellos. Por mucho que intentara negarlo, por mucho que se dijera a sí mismo que ya no le importaba, todavía sentía ese instinto protector que quería anular la ira. ¿Pero proteger qué? ¿Una mujer que destruyó su matrimonio? ¿Una mujer que le mintió, que se acostó con otra persona y ahora, irónicamente, corrió a sus brazos pidiendo ayuda? Se puso de pie, frotándose la cara con las manos antes de cruzarse de brazos, mirándola como si intentara ver más allá de la traición, más allá de la decepción, más allá de la versión que construyó de ella después de lo que descubrió. ¿Estás seguro de que te están siguiendo? Su voz era más firme de lo que pretendía, y Laura levantó la vista vacilante, como si supiera que si mentía, él vería a través de ella. Sí, respondió mordiéndose el labio. Desde que salí de la comisaría, siento, como si alguien me estuviera mirando. Sé que suena a paranoia, pero la sensación no desaparece. Miro por el espejo retrovisor y veo los mismos autos, las mismas siluetas. No puedo estar sola. Daniel exhaló pesadamente, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. Por mucho que quisiera alejarla, ignorarlo todo y dejar que ella se resolviera sola, no podía dejarla ahí, vulnerable. Quedarse aquí no solucionará nada, dijo mirándola.
Si realmente te siguen, entonces necesitas salir de la ciudad. Desaparecer por un tiempo hasta que descubran quién está detrás de esto. No puedes simplemente esperar y ver qué pasa. Laura cerró los ojos por un momento, como absorbiendo la realidad de lo que él decía. Pero huir significaba admitir que estaba completamente sola. Y de alguna manera, esa conclusión la destruyó por dentro. ¿Vendrás conmigo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Daniel dejó escapar una risa corta y amarga. No, Laura. Tendrás que afrontar esto sola. Las palabras cayeron sobre ella como un golpe. Pero era la verdad. Ella ya había pedido demasiado. Ya había cedido demasiado. Bajó la cabeza y sintió que le ardían los ojos. Sabía que esto era lo correcto, pero dolía. Me dolió darme cuenta de que, al final de todo, realmente se había ido, no solo físicamente sino también emocionalmente. Y tal vez nunca regresaría. Puedo ayudarte a conseguir un lugar seguro donde quedarte por un tiempo, continuó, con la voz más baja pero no suave. Pero después de eso, cada elección será tuya. Ella asintió lentamente. No había nada más que decir. Esa misma noche, Daniel encontró una cabaña remota en un pueblo vecino. Tomó sus llaves y condujo con Laura hasta allí, el silencio los acompañó durante todo el trayecto. Cuando finalmente se detuvieron, apagó el auto y la miró por última vez. Esto debería ser suficiente por ahora, dijo, entregándole un sobre con dinero y documentos falsos. Si necesitas algo más, no me busques. Sigue adelante. Sostuvo el sobre con fuerza, sus dedos apretando el papel como si fuera lo único real que quedaba. Quería decir algo, agradecer, pedir perdón, pero las palabras murieron antes de poder formarse. Daniel salió del auto y retrocedió unos pasos. Cuídate, fue todo lo que dijo antes de darle la espalda y alejarse. Ella se quedó allí, observando cómo él desaparecía por el camino. Y en ese momento supe que, a pesar de todo, este era el final. El verdadero final. En los días siguientes, la policía logró descubrir lo que realmente le pasó a Lucas. Fue asesinado por un usurero al que le debía dinero. Las investigaciones confirmaron que Laura no tuvo participación en el crimen. Pero eso no cambió el hecho de que su vida nunca volvería a ser la misma. Daniel siguió adelante con su vida, reconstruyendo lo que quedaba de sí mismo después de la traición. Conoció a otra mujer algún tiempo después, alguien que no tenía mentiras en sus ojos, alguien que no le hacía cuestionar cada palabra que decía. Poco a poco volvió a aprender a confiar, a amar, a entregar su corazón sin miedo. Pero, sobre todo, aprendió a no volver a ignorar las señales. Laura, por otro lado, nunca pudo recuperarse por completo. Pasó los siguientes años vagando de ciudad en ciudad, huyendo de los fantasmas del pasado, de las decisiones equivocadas, del hombre que perdió para siempre. Porque hacer trampa no solo destruye un matrimonio. Ella lo destruye todo. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, no apoyamos ningún tipo de traición.